Listo, muy buenas tardes. Entonces ya continuamos con nuestra segunda parte de la clase. ¿Me confirma si me están escuchando bien en este momento, por favor? Sí, profe. Listo, muchas gracias. Entonces, acabamos de ver sanciones por extemporaneidad para las declaraciones común y corriente y vimos dos particularidades que hay en las sanciones por extemporaneidad que aplican para la declaración de activos en el exterior y para la declaración del gravamen a los movimientos financieros. Listo, ya básicamente ya con esto ya se termina el tema de sanción por extemporaneidad. Importante, a nivel de sanciones existe también la sanción mínima, ¿sí? Antes de ver la sanción mínima, entonces hay tres aspectos que debemos tener presentes. ¿Cuáles? Si, por ejemplo, no existe una base para calcular la sanción por extemporaneidad, es decir, supongamos que no existe ningún valor que se pueda tomar como referencia para calcular la sanción por extemporaneidad, entonces solo queda la opción de la sanción mínima. Entonces, supongamos que estamos calculando la sanción de extemporaneidad de X declaración y no hubo impuesto a cargo, no hubo ingresos, no hubo patrimonio y no hay ningún dato para que nosotros podamos calcular la sanción. Entonces, si no hay ningún dato para calcular sanción por extemporaneidad, entonces, ¿qué sanción se aplica? La sanción mínima. ¿Listo? Que ya vamos a ver en qué consiste. ¿Listo? Entonces, si no hay ningún dato para calcular sanción de extemporaneidad que me sirva de base para calcular sanción por extemporaneidad, entonces tendré que aplicar la sanción mínima. Ahora, ¿qué pasa si la sanción que yo calcule, ¿sí?, en cualquiera de los métodos que vimos, da inferior a la sanción mínima? Si yo calculo la sanción por extemporaneidad y me da menos de la sanción mínima, entonces debo pagar la sanción mínima que existe. ¿Listo? Adicionalmente, pues esta es una pregunta que es muy recurrente, ¿sí? Y dudas que surgen con respecto a esto. Es, si en una declaración hubo saldo a favor, ¿igual se tiene que pagar sanción por extemporaneidad? Mami, sopa Sí. para la niña para que almorzara. Sí le dio el tiempo para que almorzara. Ahí le escuchamos perfectamente. Ay, profe, qué pena. Listo, entonces, la declaración, cuando tiene saldo a favor, también el hecho de que tenga saldo a favor no quiere decir que esté exento de que le apliquen la sanción por extemporaneidad. Entonces, el hecho de que una declaración haya tenido saldo a favor, eso no influye en que no tenga que pagar sanción por extemporaneidad. ¿Listo? Entonces, como para dar claridad con respecto a esto. Entonces, si no tengo bases para calcular sanción por extemporaneidad o si mi sanción por extemporaneidad da menor a la sanción mínima, pues yo lo que hago es pagar la sanción mínima. ¿Listo? ¿Qué es entonces la sanción mínima? La sanción mínima es lo más bajito que usted puede pagar por una sanción. ¿Listo? ¿En cuánto está establecido? Entonces, la sanción mínima está determinada en 10 VTs. ¿Listo? Ya sabemos que el valor de la VT cambia año por año, ¿cierto? Entonces, para el 2021, pues la VT está en 36.308 pesos. Por lo tanto, si usted necesita saber a cuánto equivale, pues multiplica 36.308 por 10. O sea que le da 363.000 pesos. ¿Listo? Entonces, la sanción mínima equivale a 363.000 pesos. Entonces, si usted calculó sanción por extemporaneidad y le dio menor
a 363.000, entonces usted tendrá que pagar 363.000. ¿Listo? De sanción por extemporaneidad. En los casos que trabajamos, pues ninguna de ellas daba inferior a este valor. Pero si usted hace el cálculo en alguna declaración tributaria de la sanción por extemporaneidad y da menor a la sanción mínima, pues usted tendrá que pagar la sanción mínima. ¿Listo? Entonces, eso es, la sanción mínima aplica para para casi todas las declaraciones, para todos los tipos casi todos los tipos de sanción, y pues está determinada en un tope de 10 VTs. Entonces sería 363.000 pues para este año. ¿Listo? Entonces ya se sabe, pues hay una claridad que les dije acá, y era que si se debe corregir una declaración, o que no se presentó, o no se entregó información a la DIAN sobre algo, y se debe pagar una sanción, y si en esa sanción da un valor menor a la mínima, pues tendremos que pagar siempre esta sanción, que es la de 10 VTs. ¿Listo? Es la sanción mínima. Casos en los que no aplica la sanción mínima, solamente aplica pues, para el tema de intereses por mora, pero pues sabemos que intereses por mora no es una sanción. Recordemos que intereses por mora lo veremos, si Dios quiere, en la próxima clase. Entonces, que usted va a calcular intereses por mora y que entonces tiene que mirar si supera la sanción mínima o no, no, ahí no va a aplicar. O que usted tenga una sanción por no inscribirse en el registro único tributario. En este caso, pues tampoco va a aplicar la sanción mínima. O que usted no actualizó la información del RUT dentro del mes siguiente, pues tampoco le va a aplicar el tema de la sanción mínima. Son pues como los tres aspectos en los cuales no aplicará la sanción de las 10 VTs. ¿Listo? Entonces, para que lo tengan allí bien presente. ¿Para qué se va a aplicar? Pues para todo lo que sea sanciones por extemporaneidad, sanciones por no envío de información, sanciones por facturación, sanciones por corrección aritmética, todas las demás sanciones, ¿sí? Entonces, todas las demás sanciones les va a aplicar sanción mínima. Entonces, usted calcula cualquier sanción, y cualquier sanción que usted calcule le da inferior a la sanción mínima, pues tendrá que pagar la sanción mínima. ¿Listo? Ese es el tope pues establecido en cuanto a sanción. Entonces, cualquier sanción, bien sea por devolución o compensación improcedente, por corrección aritmética, por facturación, por no enviar datos, por extemporaneidad, que fue la que estuvimos viendo hasta el día de hoy, o sanción por corrección, que es la que vamos a empezar a ver ahorita. Cualquiera de todas esas sanciones, si da menos de 363.000, pues usted tendrá que pagar 363.000. ¿Listo? Es para que lo apunten allí y lo tengan pues como un referente a seguir. Listo, entonces hasta ahí el tema de sanciones por extemporaneidad. Listo, vimos todos los casos que se pueden dar desde las sanciones liquidadas antes de emplazamiento o después de emplazamiento. Sí, y vimos también los dos casos especiales que aplican para las declaraciones de activos en el exterior y para el gravamen a los movimientos financieros. ¿Listo? Entonces, ya con eso, pues damos hasta ahí el tema de lo que son sanciones por extemporaneidad. ¿Listo? Y acabamos de ver pues el tema de sanción mínima, que ya sabemos que es un referente que aplica para todas las sanciones, con excepción de las que mencionamos hace unos segundos. Y siempre que ustedes liquiden una sanción y de inferior a 363.000, que sería el referente del 2021, pues tendrán que pagar 363.000 como mínimo. ¿Listo? Entonces, ¿aplica para cuáles sanciones? Para todas, con excepción de estas que mencionamos: no inscribirse en el RUT o no actualizar la información en el RUT. Listo. De resto, para todas las demás aplica el concepto de sanción mínima, que para el 2021 están 363.000.
Ya saben que este ejercicio que hicimos se los actualizo ahorita en la plataforma para que ustedes lo tengan allí y puedan estudiar. ¿Listo? Que puedan repasar, lo puedan volver a analizar, lo puedan chequear en su debido momento. Entonces, todos estos ejercicios que hicimos el día de hoy, se los actualizo en la plataforma en el transcurso de este fin de semana o en el transcurso de pronto de hoy mismo. ¿Listo? Tenemos entonces un siguiente concepto dentro del procedimiento tributario y es la sanción por corrección. ¿Sí? Es una sanción diferente. ¿Listo? La sanción por corrección se encuentra contenida en ese artículo que ustedes ven ahí en pantalla, el artículo 644 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Esa sanción, ¿en qué consiste? Pues que usted tenga una declaración y la presentó con errores. ¿Sí? Entonces, cuando usted presenta su declaración y tiene errores, entonces usted debe pagar la sanción por corregirla. ¿Sí? Entonces, usted la corrige y paga la sanción. ¿Listo? ¿Cuándo aplica? Aplica en estos casos, cuando usted vaya a corregir la declaración, pero que de esa corrección que usted va a hacer, ¿sí?, se derive un mayor impuesto o un menor saldo a favor. Entonces usted presentó la declaración inicial con unos datos y eso le generó a usted un impuesto a pagar o de pronto le generó un saldo a favor. Pero si cuando usted la corrige se genera un mayor impuesto, es decir, tenía que pagar era más impuesto, o tenía en cuanto al saldo a favor, un menor saldo a favor, entonces aplicará sanción por corrección, ¿sí? Y aplica igual que en las otras. El contribuyente puede determinar, pues, si presenta voluntariamente la corrección o si espera el emplazamiento por parte de la DIAN. Entonces, miren que esta sanción, a diferencia de la que es por extemporaneidad, pues la extemporaneidad es porque la presentó fuera de los tiempos. La sanción por corrección es porque usted la presentó con errores y cuando usted la corrige, da un mayor saldo, ¿sí?, para pagar por impuesto, o si tuvo saldo a favor, pues es un menor saldo a favor. ¿Listo? Ahí es donde aplica la sanción por corrección. Acá les traje unos ejemplos de algunos errores. Entonces, uno de ellos, la omisión de ingresos. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? Entonces, usted está haciendo la declaración de renta de algunos de sus clientes. Y entonces sus clientes le hacen llegar los soportes que usted le solicita. Entonces, ay, pásame el certificado de ingresos y retenciones de las empresas donde usted ha laborado, con los cuales tuvo contrato el año pasado. Y entonces la persona, por decir algo, tuvo 5 contratos. Y entonces le pasa la relación de 4 y no le informó que existía un quinto contrato, ¿sí? O no le entregó el soporte. Entonces usted preparó la declaración y todo. Y después de que ya la había presentado, el señor va y le dice a usted, o la persona le dice, ay, mira que me faltó este otro certificado de ingresos y retenciones. Y aquí obtuvo unos ingresos de tanto. Entonces usted debe corregir la declaración inicial de esa persona, ¿sí? Entonces, uno de los errores, omisión de ingresos. Entonces, esta es una. Otro de los errores que más se presentan, la inclusión de costos y deducciones que no tienen soporte. Entonces, que dentro de la contabilidad usted tenía reflejado unos gastos porque le pagó a X persona, pero usted no dejó soporte de comprobante de egreso, no dejó soporte de absolutamente nada, ¿sí? Entonces usted no puede incluir esos costos o esas deducciones, pues porque no tiene soporte.
Entonces, si usted incluyó costos o incluyó gastos, ¿sí? O deducciones que no tenían soporte, pues usted no puede tener esa información dentro de la declaración que corresponda. Entonces, ay, ¿cómo así? Usted dijo que tenía costos de no sé cuánto, pero no tiene los soportes o los soportes que tiene no son válidos. Entonces, pues usted no podrá incluir esa información dentro de la declaración. O que, por ejemplo, usted tuvo a alguien contratado por un contrato de prestación de servicios y sabemos que tenemos que hacer un control de que esa persona como independiente haga su aporte a seguridad social. Pero usted no lo hizo, usted le dio pesar, que no, es que consiga si hay cualquier soporte o si usted es, no, que qué pesar que le toca pagar tanto de seguridad social, entonces usted no le exigió la seguridad social, pues usted no lo podrá incluir en sus deducciones para las declaraciones de impuestos. ¿Por qué? Porque no le exigió a la persona que pagara el aporte a la seguridad social como independiente. ¿Listo? Entonces, mucho cuidado con esto. Otro de los errores, pues que usted incluye costos o gastos falsos o que no existen. Entonces usted colocó ahí, voy a colocar en los gastos que tuve 100 millones de gastos. Pero eso no existe. Si usted simplemente lo hizo porque quería pagar menos en la declaración de renta. Entonces, ahí va a tener que presentar después una corrección. ¿Sí? ¿Por qué? Porque presentó costos y gastos que no existen o que son falsos. Entonces, el ADIAN hace cruce de información y pues ahí se va a dar cuenta que lo que usted reportó no es real. ¿Listo? Es que yo compré en una parte donde no me daban documentos ni nada, entonces pues yo no quedé con ningún tipo de soporte. Entonces, no, usted no tiene cómo demostrar que tiene costos y gastos reales. Entonces tendrá que corregir la declaración de impuestos. Y ya sabe, si usted si no lo hace voluntariamente, pues la DIAN lo emplaza y pues le tocaría eh, presentarla con el incremento que tiene por efectos del emplazamiento. ¿Listo? O también se puede dar otro de estos errores, que usted incluye beneficios tributarios a los que no tiene derecho o que no cumple requisitos. Entonces recordamos por ahí cuando vimos en las declaraciones de renta que uno tenía derecho a unos beneficios. Y entonces esos beneficios usted puede colocarlos dentro de la declaración si cumple con los requisitos. Entonces algunos dicen, ay, sí, yo cumplo con eso y van y los registran, pero en ocasiones no se cumple como lo dice la ley. Entonces, estos beneficios tributarios son detallados, son analizados y pues es probable que no tenga derecho a ellos, entonces esto es un error y por lo tanto usted se tendría que presentar una declaración corregida y por lo tanto pagar la sanción por corrección. Estos son pues como 4 de los errores más comunes que se presentan. Bases. Miremos las bases para liquidar la sanción por corrección. Entonces veamos. Una base sobre el mayor impuesto a pagar. Entonces yo hago la corrección y entonces me da un mayor impuesto a pagar. Entonces esa será la base. O puede que yo hubiese tenido un saldo a favor, entonces me dio un menor saldo a favor. Entonces, esta sería la base. Se pueden dar los dos casos, o un mayor impuesto a pagar o un menor saldo a favor. ¿Listo? Montos o porcentajes que se aplican. Si es antes del emplazamiento, el 10%. ¿El 10% de qué? De estas bases. Si es después del emplazamiento, recuerden que se duplica. ¿Sí? Entonces, el 20%. ¿Y el 20% de cuáles bases? Pues o del mayor impuesto a pagar o del menor saldo a favor. ¿Listo? Entonces ya sabemos, sanción por corrección implicará mayor impuesto a pagar o implicará menor saldo a favor. ¿Listo? Y los porcentajes pues van a ser el 10% si es antes del emplazamiento o el 20% si se da después del emplazamiento. Miremos algo también que nos menciona la norma.
Y es, si por alguna razón, cuando yo presenté la declaración inicial, ¿cierto? La primera vez que la presenté, tenía sanción por extemporaneidad. Y usted a esa declaración que presentó extemporáneamente le da corrección o tiene que corregir esa declaración que presentó de manera extemporánea, entonces también tendrá que ajustar la sanción por extemporaneidad, ¿sí? Entonces, presentamos la declaración y cuando la presentamos por primera vez, la habíamos presentado vencida, ¿sí? Ya se habían pasado los tiempos, entonces liquidamos en su momento una sanción por extemporaneidad. Después revisamos y nos damos cuenta que estuvo mal presentada y que va a tener, o que da lugar más bien, a un mayor impuesto a pagar o a un menor saldo a favor. Entonces, si se da esa condición, entonces tendré también que ajustar la sanción por extemporaneidad que pagué en su momento. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se hace esto? Dice, el ajuste será del 5% y se hace sobre la diferencia obtenida en la corrección y será por cada mes o fracción de mes de la extemporaneidad de la declaración inicial sin que la sanción total exceda del 100% del mayor impuesto o menor saldo a favor determinado. Miremos lo siguiente. Usted puede presentar una corrección, ¿cierto? Pero usted presenta esa corrección y no cambia el impuesto a pagar o el saldo a favor, si no se presenta variación. Entonces, ¿qué pasa? Si esto ocurre, pues la base va a ser 0. Y si la base va a ser 0, pues usted no tiene que pagar sanción por corrección. Entonces, miren que la sanción por corrección da lugar en este caso. Si usted corrige y da mayor impuesto a pagar, o si usted corrige y da menor saldo a favor, ¿cierto? Entonces, si esto ocurre, entonces hay sanción por corrección. Pero si ocurre una situación diferente a estas dos, entonces no da lugar a la sanción por corrección. ¿Listo? Eso es lo que nos está hablando este inciso 4 del artículo 588 del Estatuto Tributario. ¿Listo? Entonces, si no se presenta un menor saldo a favor o no se presenta un mayor impuesto a pagar, entonces no tendrán que liquidar sanción por corrección. ¿Por qué? Porque la base va a ser 0. ¿Listo? Entonces no hay que pagar sanción por corrección. Ahora, una pregunta que también surge mucho, y es, ¿qué pasa si yo presenté una declaración inicial y la presenté antes de que se venciera? ¿Sí? Supongamos que se vence en 20 días y presentamos la declaración de impuestos. Y me doy cuenta que quedó mal. Y entonces la corrijo antes de llegar al vencimiento, que es en 20 días. Simplemente usted la corrige y no hay que pagar sanción por corrección. No hay que pagarla. ¿Por qué? Porque se está corrigiendo antes del vencimiento. Entonces usted corrige antes del vencimiento, entonces no da lugar a pagar la sanción por correcciones. Así esté dando un mayor impuesto o así tenga un menor saldo a favor, ¿sí? Entonces usted corrigió y da mayor valor a pagar por impuesto. No importa, lo está haciendo antes del vencimiento. Entonces si usted lo hace antes del vencimiento, no da lugar a presentar sanción por corrección, ¿sí? No es procedente. ¿Listo? Entonces, así se liquida una sanción por corrección. ¿Sí? Entonces ya sabemos, se da cuando usted la presenta con errores, entonces la corrige y entonces en la corrección que usted realiza, pues eso da un mayor valor por impuesto o un menor saldo a favor. Se liquida con el 10 o con el 20%. 10 si es antes de emplazamiento, 20 si es después del emplazamiento. ¿Listo? Si usted la presentó y en la declaración inicial tuvo extemporaneidad, pues también tendrá que ajustar la extemporaneidad. ¿Listo? Y ya sabe que si no afecta el impuesto a pagar ni el saldo a favor, entonces no paga sanción por corrección. ¿Y cuánto tampoco paga sanción por corrección? Cuando usted corrige antes de que se venza el tiempo para presentar una declaración de impuestos. Entonces usted, supongamos que la primera vez que usted hace una declaración de renta, y usted la presentó un mes antes, y después de que la presentó, a los 5 días se dio cuenta que tuvo un error y dio un mayor saldo a pagar.
usted la corrige, pero como no se ha vencido, no tiene que pagar sanción por corrección. ¿Listo? Basados en esto, entonces ya podremos hacer ejercicios, ¿sí? Para que aprendamos. Entonces veamos este ejemplo número 1. ¿Me confirma si se visualiza bien la letra, si es legible? Está bien, profe. Listo, gracias. Entonces tenemos ejemplo 1. Entonces leamos todo lo que dice acá. Dice, la declaración inicial de impuestos presentó un saldo a pagar de 3 millones de pesos. Se corrigió la declaración y quedó con un saldo a pagar de 7.800.000. Si ustedes se dieron cuenta del error, pues corrigieron la declaración y quedó con un saldo a pagar más alto. Entonces, miremos lo que sigue. No ha recibido emplazamiento por parte de la DIAN y pues vamos a liquidar esa sanción. Entonces, vamos a ver cómo se calcula. Entonces, lo primero, coloquémosle aquí saldo inicial del impuesto a pagar, el de la declaración inicial. Entonces, la declaración inicial era de 3 millones. 3 millones de pesos. Se corrigió, entonces coloquemos aquí saldo de la corrección por impuesto a pagar. En la corrección fue de ¿cuánto? Fue de 7.800.000. Entonces, ¿cuánto fue la diferencia? ¿Cuánto fue la diferencia? Pues, es este, menos 3 millones. Entonces nos dio 4.800.000. Miren que aquí, ¿qué caso se dio? Miremos la diapositiva. ¿Se dio un mayor impuesto a pagar o se dio un menor saldo a favor? ¿Qué se presentó allí? ¿Un mayor impuesto a pagar o se presentó un menor saldo a favor? ¿Cuál de los dos? Mayor impuesto a pagar. Exactamente. Entonces se presentó un mayor impuesto a pagar. ¿Listo? Eso fue lo que se presentó allí. ¿Cómo se calcula? El 10% de la diferencia. ¿Sí? Cuando es antes del emplazamiento. Vamos acá. Diferencia en el impuesto a pagar. Impuesto a pagar. Entonces son 4.800.000. Ahora le ponemos acá esta rayita. Listo. Entonces, porcentaje a aplicar. 10%. ¿Por qué 10%? Porque miren, no se ha recibido emplazamiento. Vemos el total. ¿Cuánto nos da? Pues ahí ya sabemos que nos da 480.000 por el 10%. 480.000 pesos. Eso es lo que nos da el valor. ¿Listo? Esa es la sanción por extemporaneidad. Entonces, ¿cuánto hay que pagar? Entonces, ¿ves que por extemporaneidad? Me quedé con, con ese concepto. Sanción por corrección. ¿Listo? Entonces, la sanción por corrección, en este caso nos da 480.000 pesitos. Ahora, con base en lo que vimos ahorita, si por alguna razón esto hubiese dado 175. Si hubiese dado 175.000, ¿cuánto pago? La sanción mínima. Exactamente. Entonces, pagaríamos la sanción mínima. Entonces, todo lo que dé menor a la sanción mínima, usted tendrá que pagar la mínima, que es la que se permite por ley. ¿Listo?
Entonces, sanción por corrección, 480.000. Miren que es muy sencilla la manera de calcular la sanción por corrección, pero sigue siendo alta. Si el 10% sobre la diferencia tiende a ser muy alta. Entonces, 10%, entonces da 480.000. Veamos el ejemplo 2. Entonces, la declaración inicial de impuestos quedó con un saldo por pagar de 3 millones. Se corrigió la declaración y quedó con un saldo a pagar de 5.100.000. No se ha recibido emplazamiento por parte de la DIAN. Se pide liquidar la sanción por corrección. Entonces, copiemos acá estos datos y peguémoslos aquí. Entonces, saldo a pagar inicial por impuesto, 3 millones. Saldo de la corrección del impuesto a pagar, entonces 5.100.000. Da 2.100.000. Como no se ha recibido emplazamiento, entonces recordemos que se aplica el 10%. Entonces, en nuestro caso daría 210.000. Entonces, ¿cuánto tendremos que pagar? Pues se pagará la sanción mínima. Recordemos que la sanción mínima son 10 VTs. Valor de la VT del año 2021. Dijimos que era de 36.308. Y pues como es la cantidad son 10. Cantidad son 10. Entonces nos da 363.000. Total sanción mínima. Listo. 363.000. Entonces, para este caso, se pagará la sanción mínima que está en 363.123. No, recuerden que esto se redondea a cifras de 1000. ¿Sí? Entonces, 363.080, pues equivale a 363.000. ¿Listo? ¿Por qué se paga 363.000? Porque la sanción por corrección que nos dio inferior a la sanción mínima que se puede pagar. ¿Y cuánto es la sanción mínima? 363.000 para el año 2021. ¿Listo? Entonces, así se calcula esta sanción por corrección cuando no se ha recibido emplazamiento por parte de la DIAN. Veamos este otro ejemplo. Entonces, miremos. La declaración inicial presentó un saldo por pagar de 5 millones y cuando se corrigió la declaración quedó con un saldo a pagar de 25 millones. Se recibió emplazamiento por parte de la DIAN y vamos a liquidar la sanción por corrección. Vamos a copiar el cuadrito. Entonces, saldo inicial del impuesto a pagar, 5 millones. Saldo de la corrección, queda un saldo por pagar de 25. Entonces, 25. Nos da 20. Entonces, la diferencia fue de 20 millones. Como recibimos emplazamiento, entonces ya el porcentaje que tendremos que aplicar no es del 10%. ¿Será de cuánto? Del 20%. En este caso da un total de 4 millones. Y esta sería la sanción por corrección. Miren que es muy sencilla y muy básica la forma de calcular esta sanción por corrección. Se calcula la diferencia y lo que nos dé le aplicamos el porcentaje. 10% si es antes de emplazamiento o 20% si es después
del emplazamiento. ¿Listo? Veamos ejemplos con saldo a favor. Pues coloquémosle aquí saldo a favor. Saldo inicial del saldo a favor. Entonces, mire, presentó un saldo a favor de 12 millones. Se corrigió la declaración y quedó un saldo a favor de 7 millones. ¿Sí? O sea, que la diferencia es de 5 millones. ¿Sí? Porque 12 menos 7 pues nos da 5 millones. ¿Listo? Aquí sería saldo de la corrección del saldo a favor. Miren que acá, en esta de saldo a favor, se está presentando el segundo caso que teníamos en las diapositivas. Mire, usted presenta sanción por corrección cuando se presenta un menor saldo a favor. Un menor saldo a favor. Entonces, ¿sería que se presentó un menor saldo a favor? Sí, porque inicialmente tenía un saldo a favor de 12, perdón, y al corregirlo me quedó un saldo a favor, pero de 7, es decir, bajó. Entonces se presentó un menor saldo a favor, voy a colocar aquí, menor saldo a favor. ¿Listo? ¿Qué pasa si ocurre lo contrario? Ya dijimos, si ocurre el caso contrario, en vez de, supongamos que aquí es 7 y aquí es 12, simplemente no se liquida sanción por corrección porque no tendríamos base. La diferencia entonces nos da 5 millones. Como no se ha recibido emplazamiento, entonces aplicamos el 10%. Y nos da un total de 500.000. Esta sería la sanción por corrección. ¿Listo? Miren que esta sanción por corrección, calculamos los datos, la diferencia que nos dé, se le aplica el 10%, y esa sería la sanción por corrección. ¿Qué tenemos que verificar? Que no sea inferior a la mínima. Si es inferior a la sanción mínima, entonces pues tendremos que pagar los 363.000 que equivalen a las 10 VTs. Ejemplo número 5. Tienen 4 minuticos para que hagan entonces el ejemplo número 5. Listo, ¿quién tiene algún dato de esa sanción? Profe, a mí me dio 100. ¿Le dio La 100.000? sanción mínima. Sí, profe. Ah, bueno, le dio la sanción mínima. Listo. Entonces, hagámosla de una vez. A ver, copiamos aquí. Control C. Y Control V. Entonces, saldo inicial. Saldo a favor de 12 millones. Se corrigió la declaración y quedó con un total de 11 millones.
Diferencia, 1.000.000 de pesos. Listo. ¿Se recibe emplazamiento? Dice que no. Entonces, como no se recibe emplazamiento, entonces cogemos el 1.000.000 por el 10% y efectivamente nos dio 100.000 pesos. Entonces, ¿cuánto tendremos que pagar? Entonces, se pagará como sanción por corrección, la sanción mínima. Y ya sabemos que es de 363, 1, 2, 3, 363. Listo. Entonces, efectivamente, miren, 12 millones, disminuyó el saldo a favor, entonces la diferencia fue de 1.000.000, le aplicamos el 10%, nos dio 100.000, entonces como nos da menor a la mínima, pagamos la mínima, y la mínima es de ¿cuánto? De 363.000 pesos. Listo. Muy bien. Hagamos entonces este ejemplo número 6. Tendríamos también 4 minuticos. Listo, muy bien. Vamos a ver entonces cómo nos queda este ejemplo número 6. ¿A quién les dio algún valor? Profe, ahí el porcentaje cambia del 20% porque ya se recibió emplazamiento. Sí, señora. Ya se recibió emplazamiento, entonces se aplicaría el del 20. O sea, 800, Pues profe. era una diferencia de 4 millones de pesos y con el 20% da 800.000. Listo, entonces veamos, apuntemos valores.
800, 1, 2, 3, entonces 800.000. Listo, ¿a los demás también les dio 800.000? Sí, profe, 800.000. Listo, 800.000. Muy bien, entonces vamos a ver, vamos a este dato por aquí. 800.000, entonces lo primero, entonces tenemos, se presentó una declaración de impuestos que presentó un saldo a favor de 8 millones. Entonces, copiamos acá los daticos. Entonces, saldo a favor de 8 millones. 8. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Entonces, 8 millones. Y se corrigió la declaración y quedó con un saldo por pagar de 4 millones. Entonces, aquí no queda con saldo a favor, sino con saldo de impuesto a pagar. ¿Sí? Corramos acá este dato. Listo, entonces 8 millones. Esto es de un saldo a favor. Y quedó con un saldo a pagar de 4 millones. 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. ¿Cuánto es la diferencia? La diferencia es de 12. Miremos este caso en particular. Tenía saldo a favor la declaración inicial. ¿Sí? O sea, antes a que la DIAN me compensara ese dato o que la DIAN tuviese que devolverme ese dinero. Pero cuando corrijo, me doy cuenta que los datos estaban tan errados que eso no daba saldo a favor. Eso lo que daba era un saldo a pagar de 4 millones. ¿Sí? Entonces, ¿de cuánto es la diferencia? La diferencia va a ser de 8 millones. ¿Ves? De 12 millones. ¿Cómo se hace? A estos 4 le restan estos menos 8 millones. Y va a dar 12 millones. ¿Sí? Eso es como cuando uno hacía la... ¿Se acuerdan cuando uno le enseñaban eso de la recta numérica? Que habían unos números negativos y de negativos se pasaban a positivos. Entonces, eso es lo que está ocurriendo aquí. Tenemos que tener en cuenta que la diferencia, en este caso, nos da 12 millones. 8 del saldo a favor y 4, pues del impuesto que realmente hay que pagar. Entonces, la diferencia en este caso específico da 12 millones. ¿Listo? ¿Sí me hago entender con lo que hicimos o no? Sí. Listo. Entonces nos dio 12 milloncitos. Entonces, listo. Aplicamos la diferencia, que serían 12. Y como recibimos emplazamiento, le aplicamos el 20%. Y nos da un total a pagar de 2.400.000. Entonces, la sanción por corrección es de 2.400.000. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos la diferencia del saldo a favor, entonces hay que restar todos esos 8 y fuera de eso son 4 millones más que da por el saldo a pagar. Entonces, 8 y 4, entonces nos da 12 millones de diferencia. ¿Listo? Entonces, la diferencia realmente fue de 12 millones. Porcentaje a aplicar, como fue con emplazamiento, es decir, ya la DIAN nos requirió a nosotros, nos dijo, mire, ha sido emplazado porque no presentó la declaración como debía ser, presenta errores, por favor corríjala. Cuando nos dice por favor corríjala, entonces nosotros calculamos la sanción por corrección y le aplicamos ya el 20%. ¿Por qué? Porque ya estuvimos emplazados. Nos da 2.400.000. Listo, esa es la sanción por corrección. Ese es un caso muy, muy particular. Ejercicio número 7. En el ejercicio número 7, entonces, veamos lo que dice. Dice, se presentó una declaración inicial extemporánea de impuestos con un saldo a pagar de 10 millones de pesos. Se corrigió la declaración y quedó con un saldo a pagar de 20 millones. Dice, se recibió emplazamiento por parte de la DIAN. Y adicionalmente, dice, la declaración inicial
tuvo 3 meses de extemporaneidad. ¿Listo? Entonces, este caso aplica con lo que vimos ahora rato en la diapositiva, con esta parte, ¿sí? Por acá nos decía la diapositiva que si la declaración que se corrige fue presentada extemporáneamente, entonces yo debo ajustar también la sanción por extemporaneidad. Y mire el ajuste. El ajuste va a ser del 5% sobre la diferencia que haya en la corrección, ¿cierto? O sea, si nos dio 10 millones la diferencia, entonces el 5% de esos 10 millones. Y dice, por cada mes o fracción de mes de la extemporaneidad de la declaración inicial. ¿Listo? Y hay un límite. Recordemos que las de extemporaneidad siempre tienen límites. Entonces, ¿cuál es el límite de la extemporaneidad? Dice, sin que la sanción total exceda del 100% del mayor valor de impuesto a pagar o del menor saldo a favor que se calculó. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar a analizar el ejemplo. Entonces, lo primero, calculamos diferencias. Entonces, calculemos las diferencias. Vamos a calcularlo hasta aquí, yo creo que nos alcanza a dar. Entonces, miremos. Saldo inicial. Saldo inicial. Saldo inicial del, esto es del impuesto a pagar. Entonces, saldo inicial del impuesto a pagar. ¿Cuánto es? Entonces, son 10 millones. Se corrigió la declaración y quedó con un saldo a pagar de 20. Entonces, saldo con corrección, saldo del impuesto a pagar de 20. ¿La diferencia fue de cuánto? Pues de 10 millones, ¿cierto? Entonces, 20 menos 10, bueno, dio 10 millones. Entonces, la diferencia en el impuesto a pagar son 10 millones. ¿Tuvo emplazamiento? Entonces, miremos. Se recibió emplazamiento por parte de la DIAN. Entonces, se aplica el 20%. Entonces, hasta ahí llevamos la sanción por corrección. Pero, ¿qué nos queda faltando? El ajuste. ¿Por qué? Porque aquí dice que si cuando yo corrigí una declaración, estoy corrigiendo una declaración que ya tenía sanción por extemporaneidad, entonces debo ajustar también la sanción de extemporaneidad. Entonces vamos a colocar aquí ajuste, ajuste de la sanción por extemporaneidad. Listo. ¿Cómo se ajusta? Entonces miremos. Dice el 5% de la diferencia en la corrección, ¿sí? Y se aplica por cada mes o fracción de mes. ¿Listo? Entonces, apliquémosla. ¿Listo? Entonces, diferencia presentada. Entonces, ¿cuánto fue la diferencia que nos dio ahorita? Mírenla. Copiémosla tal cual como está aquí. Entonces, diferencia del impuesto a pagar fue de 10 millones. 10 millones de pesos. 10 millones de pesos. Porcentaje a aplicar. Porcentaje a aplicar. ¿Cuánto? Pues es el 5%. Tiempo de extemporaneidad. Tiempo de extemporaneidad de la declaración inicial. ¿Cuánto había sido el tiempo de extemporaneidad de la declaración inicial? Miren, 3 meses. Pues fue de 3 meses. Entonces, ¿cuánto nos dará? Entonces, multipliquemos. 10 millones por el 5% por el tiempo de extemporaneidad. 1.500.000. ¿Cuál es el límite? Entonces, miremos que esto tiene límite. Límite del ajuste en la sanción por extemporaneidad. Ponémoslo hasta aquí. Entonces, ya lo deben entender. De la sanción por extemporaneidad. Entonces, ¿cuál es el límite? Entonces, miremos la diapositiva. El límite es, miren, sin que la sanción exceda el 100%
del mayor impuesto o el menor saldo a favor, es decir, de la diferencia. Entonces, diferencia. Sin que exceda el 100% de esto. Total, límite, pues ¿cuánto nos da? Los mismos 10 millones. 10 millones de pesos. Listo, entonces esto es el límite. El límite es de 10 millones. ¿Será que este valor que calculamos acá supera los 10 millones? No, mire que no lo supera. Entonces, ¿cuánto tendremos que pagar en total? Entonces, coloquémosle acá abajito. Total a pagar por concepto de sanciones por corrección y ajuste de extemporaneidad. ¿Cuánto va a ser? Pues va a ser la sumatoria de estos 2 millones que tenemos aquí, que es la sanción por corrección, más este 1.500.000, que fue el ajuste que acabamos de calcular. Entonces, el total a pagar viene siendo este. ¿Listo? Entonces, miremos lo que hicimos. Calculamos la diferencia. La diferencia nos dio 10 millones. Como nos emplazaron, entonces a esos 10 millones le aplico el 20. Y hasta ahí, sanción por corrección. ¿Qué novedad hay? Resulta que la declaración inicial había sido extemporánea y se había presentado 3 meses tarde, ¿sí? 3 meses de extemporaneidad. Por lo tanto, tendremos que ajustar la extemporaneidad, ¿sí? O la sanción por extemporaneidad. ¿Cómo se ajusta? Pues la norma nos dice, coja la diferencia de lo que calculó, de los mismos 10 millones, que ya aquí están, y le aplica el 5%. Entonces, cojo 10 millones por el 5%. Y lo multiplica pues por la cantidad de meses o fracciones de meses, que en este caso fueron 3. Entonces, la diferencia por el porcentaje por el tiempo nos da 1.500.000. Pero, apenas la calcule, tiene que verificar límites. ¿Por qué? Porque la sanción por extemporaneidad tiene límites. Entonces, miramos el límite. Y dice que sin superar el 100% de la diferencia que calculó. Es decir, del mayor impuesto a pagar o del menor saldo a favor. Entonces la diferencia fue de 10 millones, entonces sin que supere 10 millones. Pues como no lo superó, entonces 1.500.000 es el ajuste de extemporaneidad más los 2 millones que era la sanción por corrección. Acá le voy a colocar sanción por, sanción contiene la O, sanción por corrección, y aquí le voy a colocar que este es el ajuste de la sanción por extemporaneidad. Listo. Entonces nos da un total de 3.500.000. Y guardamos. Entonces tuvimos sanción por corrección y ajuste de la sanción por extemporaneidad. Profe, baje por favor hasta el total de esa. Quiero ver algo. Más. ¿Otro poquito? Sí, total a pagar por concepto que dice ahí. Por concepto de sanciones por corrección y ajuste de extemporaneidad. Gracias. Listo. Ejercicio número 8. Entonces veamos en este caso qué se presenta. ¿Qué tenemos en el caso número 8? Dice, la declaración fue extemporánea y presentó un saldo a favor. Entonces, saldo inicial del saldo a favor. Entonces, ¿cuánto fue el saldo inicial a favor? De 9 millones. Se corrigió y quedó con un saldo a favor de 1 millón. Saldo a favor.
Quedó con un saldo a favor de 1 millón, o sea que disminuyó el saldo a favor. Listo. Entonces, calculamos la diferencia y nos quedó en 8 millones. Diferencia en el saldo a favor. Entonces nos quedó en 8 millones. Tuvo emplazamiento, miremos. No se ha recibido emplazamiento. Entonces, como no se ha recibido emplazamiento, se aplica 10%. 10%. Listo. Hasta ahí. Esto es sanción por corrección. Sanción por corrección. ¿Qué más ocurre? La declaración inicial fue extemporánea. Entonces, como fue extemporánea, tendremos que hacer ajuste a la sanción por extemporaneidad. O sea, hacer lo mismo que hicimos ahorita. Entonces, vamos a calcular este ajuste. Y de una vez, con límite y todo. Listo. Entonces, ¿cómo se calcula el ajuste por la extemporaneidad? Entonces, la diferencia, o sea, los 8 millones. Aquí los tenemos. Porcentaje a aplicar, el 5%. ¿Cuánto tiempo fue de extemporaneidad la declaración inicial? Entonces, miremos. 5 meses tuvo de extemporaneidad. Entonces, lo multiplicamos aquí por 5. Entonces, da 2 millones. Pero tiene un límite. Entonces, ¿cuál es el límite? El 100% de la diferencia que se había calculado. Esta diferencia no es en el impuesto a pagar, sino del saldo a favor. A favor. Listo. Entonces, este era el límite, 8 millones. ¿Será que supera los 8 millones? No. Entonces, este es el ajuste a sanción de extemporaneidad. ¿Cuánto es el total a pagar? Pues copiamos este renglón como estaba aquí. Control C. Y pongámoslo por aquí. Sube. ¿Cuánto es lo que hay que pagar? Entonces, pues va a ser igual a estos 800.000 más el ajuste, que serían 2 millones. Entonces, tendrá que pagar en total, por concepto de sanciones, 2.800.000. ¿Listo? ¿Qué abarca qué? La sanción por corrección que nos dio de 800.000 y los 2 millones que nos dio de ajuste a la sanción por extemporaneidad. Listo, mire que inclusive el ajuste que se dio de la sanción por extemporaneidad fue más alto que la misma sanción por corrección. ¿Sí? Ustedes miran estos dos valores, fue más alto. En total, pues se termina pagando 2.800.000 para este caso en particular. ¿Listo? Comprendido todo lo que estamos haciendo de la sanción por corrección cuando tiene extemporaneidad en la declaración inicial. ¿O no? Quedamos perdidos. Sí, profe. Bien, Claro, muy profe. claro. Listo. Entonces sigamos con otro ejemplito. Miremos este. 2 minuticos para que lo realicen. Profe, ese en la diapositiva dice que cuando no cambia el valor, queda cero a pagar. Exactamente. ¿Sí ves? Se demoraban menos de 2 minutos. Entonces aquí no se aplica sanción por corrección, ya que no se modifica el saldo a favor. Entonces ustedes van a presentar corrección, corrigen y da exactamente el mismo saldo a favor. Entonces, ¿presentan sanción por corrección? No. Entonces, no aplica la sanción por corrección en este caso. Ejercicio 10. Entonces, miremos qué ocurre aquí. También, 2 minuticos.
¿Quién tiene datos para brindar? Listo, analicemos este caso. Dice, la declaración inicial de impuestos presentó un saldo a pagar de 9 millones. Se corrigió la declaración antes del vencimiento y quedó con un saldo a pagar de 19 millones. No se ha recibido emplazamiento por parte de la DIAN. Y se pide liquidar el total de la sanción. Entonces, miremos. La declaración tenía un saldo a pagar de 9 millones, pero ocurre algo, y es que usted corrige antes del vencimiento. ¿Qué pasa cuando usted corrige antes del vencimiento? Con base en lo que vimos ahora. No se paga sanción. Entonces, acá no se paga sanción por corrección, coma, ya que se hizo la corrección antes del vencimiento de la declaración. Vea, esa es una ventaja de usted presentar las declaraciones de impuestos antes del vencimiento, en que si usted las presenta mucho antes, se puede dar el lujo de equivocarse y presentar la corrección antes de que se venza. Listo, entonces tenemos, no se paga sanción por corrección, ya que se hizo la corrección antes del vencimiento de la declaración. Listo. Guardar. Y ejercicio número 11. También 2 minuticos. Cuéntenme, ¿cuánto les dio? Profe, ese también La da sanción la mínima. sanción mínima, la de las VTs. Entonces, miremos, puede ser la sanción mínima. Listo, puede ser sanción mínima. De pronto alguien tiene datos exactos de cuánto dio. $363,000. Sí, listo, sí, la sanción mínima, 363.000. ¿Alguien tiene un dato diferente a sanción mínima? Vámonos por aquí. Profe, Señor. pero en caso de que el saldo a pagar es menor, pues no se supone que no se genera la sanción. Muy bien. Esa es la respuesta. Recordemos que cuando hay
sanción por corrección, o más bien los casos en los que aplica la sanción por corrección, es en estos. Mire, cuando hay un mayor impuesto a pagar o un menor saldo a favor. ¿Sí? En este caso, ¿qué se presentó? ¿Sí se presentó un mayor impuesto a pagar? No. Lo que se presentó fue un menor impuesto a pagar. Y cuando se da esa situación, entonces no se liquida sanción por corrección. ¿Listo? Entonces, mire, el saldo a pagar inicialmente era de 9 y cuando corrigió quedó en 8. Entonces, no aplica sanción por corrección, ya que se presenta un menor saldo a pagar. ¿Listo? Entonces, en este caso, tampoco se presenta sanción por corrección. No hay que liquidar sanción por corrección porque no se presentó un mayor valor a pagar, se presentó fue un menor valor a pagar. Cuando eso ocurre, entonces no aplica la sanción por corrección. ¿Listo? Estos fueron los casos que tenemos de sanción por corrección. ¿Listo? Hemos aprendido entonces sanción por extemporaneidad. Conocemos ahora el concepto de sanción mínima y en este momento conocemos el concepto de sanción por corrección. Este ejercicio también se los voy a publicar en la plataforma, este y el anterior, para que ustedes los puedan consultar y estudiar en cualquier momento. ¿Listo? ¿Cómo se sintieron con el tema? Bien, profe, muchas gracias. Listo. Veamos entonces, antes de terminar la clase, vamos a dar claridad de pronto con algunos aspectos de la información de lo de los entregables. ¿Listo? A ver, les dejo de compartir acá pantalla. Eso ya dejé de compartirles pantalla. Y entonces, ¿qué vamos